¿Me escuchan? Levanten así si me escuchan, por favor. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué le parece si arrancamos? La semana pasada habíamos mencionado que el talit es una vestimenta que usamos. La orden es usarla a lo largo de las generaciones porque es una vestimenta que nos recuerda de los mandamientos de Dios. Es una vestimenta entonces que previene que nosotros actuemos de la manera equivocada. Una vez que hicimos eso, quedamos en que a partir de hoy íbamos a ver lo que es el significado más profundo del talit, lo que es el significado más profundo de los tzitzit. Y lo que voy a hablar, que tiene que ver con la sexualidad, que quede claro que los chicos malos del cuento somos nosotros los varones. ¿Ok? Entonces, uno de los puntos más obvios sobre el tzitzit es el hecho de que involucra un mandamiento directamente relacionado con la ropa. Para decirlo en términos modernos, es una mitzvah fashion. No es una mitzvah por derecho propio, como lo son los tefilín, sino que depende de las prendas que usamos. Si queremos comprender el significado de tzitzit, primero debemos explorar el significado que juega la ropa en la sociedad humana. De todas las criaturas vivientes, el hombre es el único que cubre su cuerpo con ropa. La razón de esto ha sido objeto de estudio por parte de filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos e etnólogos. El hecho es que sus conclusiones a menudo coinciden con las enseñanzas de nuestros sabios. La razón más obvia para usar la ropa puede parecer el brindar protección contra los elementos. Sin embargo, cuando los antropólogos estudiaron tribus primitivas, incluso en los climas más cálidos, descubrieron que la gente usaba ropa como algo habitual. La práctica humana de usar ropa parece ser universal, incluso cuando no hay necesidad de protegerse de los elementos. Lo que descubrieron fue que la gente cubría sus órganos sexuales en prácticamente todas las sociedades humanas. Vamos a ver ahora cómo concuerda eso con el punto de vista de la Torá. Una de las historias más intrigantes de la Torá es el pecado de Adán, y conocemos la historia. La serpiente tentó a Javá, a Eva, a comer del árbol del conocimiento, en hebreo Etz Hadat, y como resultado, tanto Adán como Javá fueron expulsados del jardín del Edén. Tomada superficialmente, esta es una historia intrigante, pero en un nivel más profundo nos proporciona una visión profunda de la psicología humana. La existencia de una serpiente que camina y habla puede parecer difícil de entender, pero nuestros sabios nos enseñan que era la encarnación misma del mal. Para que el hombre tuviese libre albedrío, y sobre eso hablamos la semana pasada, libre albedrío es la capacidad de saber qué me gusta, qué no me gusta. Pero para ejercerlo, tengo que tener la capacidad de acción, hacerlo o no hacerlo. Entonces, para que existiese el libre albedrío, al menos tenía que existir la posibilidad del mal. Antes de que Adán pecara, el mal no era parte del hombre, sino algo externo. Fue solo después de que el hombre pecó que el mal se convirtió en una parte íntegra de su ser. A partir de ese momento, la batalla del hombre contra el mal se convirtió tanto en una batalla consigo mismo como con las fuerzas externas. Antes de que Adán pecara, la Torá dice, y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir que no se avergonzaban? Que no tenían deseo sexual. El sexo era una función corporal tan natural como comer o beber. Era algo completamente bajo el control del hombre. El placer sexual puede haber sido algo que podían disfrutar, pero que no era una pasión abrumadora, que impulsaba a las personas hoy en día a actos necios e incluso destructivos. El sexo, como la serpiente, era algo externo al hombre.
El hombre podía disfrutarlo cuando quería, pero no lo impulsaba. No se avergonzaba en exponer los órganos sexuales. No eran diferentes a sus ojos, orejas, manos o pies. No era algo que pudiera excitar a otro individuo o de alguna manera hacer que uno se sintiera como un objeto sexual. De hecho, el acto sexual era tan inocente y natural que Adán y Javá ni siquiera se sentían obligados a realizarlo en privado. Es un hecho bien conocido que en casi todas las culturas la serpiente representa algún tipo de símbolo fálico. La serpiente, por lo tanto, representa la tentación sexual. Tan pronto como el hombre pecó, comenzó a tener un impulso maligno o yetzer hará. El mal ya no era algo fuera de sí mismo, sino una parte integral de su ser. Ahora era una fuerza que el hombre solo podía vencer con gran dificultad. Nuestros sabios nos enseñan que el impulso maligno existe principalmente en el área de sexo. Muy a menudo es la tentación sexual la que aleja a una persona de la religión y de la piedad. A menudo es la barrera más fuerte que se interpone en el camino de la perfección espiritual de un individuo. Por otro lado, el individuo que puede controlar completamente sus deseos sexuales se cuenta como alguien que puede controlar todas sus emociones. Nuestros sabios nos enseñan que cuando una persona se llama tzadik o santo, es cuando puede controlar sus pasiones sexuales. El camino principal hacia la santidad es a través del autocontrol. Y el área más difícil para tal dominio, obviamente, es el sexo. Para lograrlo se necesita una gran fuerza interna, a la que nuestros sabios aluden cuando dicen en Pirkei Avot: ¿quién es fuerte? Eizo Gibor, el que vence su pasión, Akovesh et Yitzro. Tan pronto el hombre pecó, su sexualidad se despertó. La Torá nos dice: los ojos de ambos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Habían comenzado a ver a los demás como objetos sexuales. Y ellos mismos se avergonzaban de ser vistos de esa forma. El hebreo se llama Lashon HaKodesh, lengua sagrada, y como tal, incluso sus reglas gramaticales y etimológicas nos enseñan lecciones importantes. El hebreo es un idioma sumamente pobre en cuanto a cantidad de palabras, muy rico en cuanto al significado de las palabras, pero como es pobre en cuanto a cantidad de palabras, es muy poco los sinónimos que existen, pero vamos a ver algo interesante ahora. En primer lugar, la palabra hebrea para prenda es levush. Esto proviene de la palabra bush, que significa estar avergonzado. La estructura misma del idioma hebreo indica que la ropa se usa por vergüenza. Otra palabra hebrea para vestimenta es beged, que tiene la misma raíz de la palabra bagat, que significa rebelarse. Esto indica que el hombre usa ropa porque originalmente se rebeló contra Dios. Al ocurrir eso y darse cuenta que estaban desnudos, Dios también entendió el estado caído del hombre y la necesidad de la ropa. Y entonces la Torá declara que antes de expulsar al hombre del jardín del Edén, Dios hizo vestidos de pieles para Adán y su esposa y los vistió. La función principal entonces de la ropa es actuar como barrera contra los deseos sexuales. Como tal, está particularmente relacionado con el sentido de la vista. El propósito de la ropa es cubrir el cuerpo para que uno no sea visible como fuente de excitación sexual. Ahora podemos entender el propósito del tzitzit. Podemos ver esto en la estructura etimológica de la palabra tzitzit. Tiene la misma raíz que la palabra tzutz, que significa mirar. Por lo tanto, los tzitzit son algo que se relaciona específicamente con el sentido de la vista, algo para mirar. La Torá dice los tzitzit: Uritem oto, ushartem et kol mitzvot Adonai vasitem otam,
Velota turu ajarei levavhem beajarei einehem. Los verás y no te desviarás de tu corazón ni de tus ojos, que te habrían llevado a la inmoralidad. El Talmud explica que el mandato de no desviarnos tras los ojos se refiere a la estimulación sexual visual. La ropa en general actúa como una barrera natural para tal excitación y los tzitzit sirven para reforzar esta barrera. Nada de lo que yo acabo de decir significa que el sexo sea algo sucio o maligno. Por el contrario, el judaísmo considera el sexo como algo hermoso y placentero. La Torá considera las relaciones sexuales entre marido y mujer como algo normal, deseable y el acto que más hace para fortalecer el vínculo de amor entre la pareja. Pero al mismo tiempo, la Torá se da cuenta de que cuando se usa para mal, el sexo puede ser una de las fuerzas más destructivas y debilitantes. Los historiadores no hablan de civilizaciones enteras que han caído como resultado de la corrupción sexual. Y aquí nuevamente este punto de vista se refleja en las enseñanzas de la Torá. Esto también lo confirma la experiencia. No hay nada que aleje a una persona más de Dios que la promiscuidad sexual. De hecho, son muchos los jóvenes judíos que han renunciado a Dios por completo para obtener un placer sexual fugaz. Muchos han sacrificado la profundidad y el significado que han obtenido del judaísmo por una dudosa promesa de libertad sexual. Si vemos en la Torá, encontramos un ejemplo importante de lo que estoy exponiendo. Poco después de que los judíos se acercaran a las fronteras del antiguo Moab, relata la Torá que Israel permaneció en un lugar que se llamaba Shittim y la gente comenzó a comportarse de manera promiscua con las hijas de Moab. Invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses y el pueblo vino y se postró ante sus dioses, dice la Torá. Es uno de los primeros casos registrados en que el enamoramiento sexual lleva a muchos judíos a abandonar las enseñanzas de la Torá. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. El versículo que trata de tzitzit dice, con el fin de que recuerdes y guardes todos mis mandamientos. Lemantis keruv asitem et kol mitzvotai. Y seas un santo para Dios, vitem kedoshim lelohihem. Aquí nuevamente, la Torá nos dice que el camino principal hacia la santidad es el dominio de la propia sexualidad. Al proteger al individuo de la promiscuidad, tzitzit puede llevarlo a la santidad. El versículo termina con una referencia al Éxodo. El Éxodo representa una liberación tanto física como espiritual, pero en un sentido importante, también implica la liberación de la dominación de los propios apetitos sexuales. Cuando la Torá habla de la actividad sexual prohibida, introduce la sección con la declaración y ya no lo harás como se hizo en la tierra de Egipto donde morabas. Egipto era conocido como un lugar de extrema inmoralidad sexual. Cuando los judíos salieron de Egipto, esta fue una de las cosas que debían dejar atrás. Los tzitzit sirven para controlar nuestras pasiones, tienden a reforzar este aspecto del Éxodo. Los tzitzit pueden parecer simples hilos, pero pueden afectar todo el estilo de vida de una persona. Vamos a analizar ahora, entonces, el verdadero significado y más profundo de los tzitzit. Según nuestros sabios, Dios usa talit. ¿Cómo podemos decir que Dios realiza un acto físico como ponerse un talit? Sabemos que es un principio fundamental del judaísmo, de que Dios no tiene cuerpo o forma. Dios no es físico de ninguna manera y nada físico se le puede aplicar en absoluto. Sugerir algo físico como un cuerpo o talit en relación a Dios va en contra de nuestra creencia. De hecho, es uno de los 13 principios de fe de Maimónides. Aún así, en la Torá y en otros muchos lugares,
vemos que se habla de Dios como si estuviera en un cuerpo humano. En innumerables versículos encontramos expresiones como la mano de Dios, los ojos de Dios, y también se mencionan otras partes del cuerpo con relación a Dios. Todas estas referencias se denominan antropomorfismos, expresiones en las cuales extraemos términos de la experiencia humana cuando hablamos de Dios. Obviamente, todas estas expresiones deben entenderse alegóricamente y no literalmente. Cuando la Torá habla de la mano de Dios, está hablando de su expresión de poder y de su providencia para guiar el destino del mundo. De manera similar, cuando habla de los ojos de Dios, alude el hecho de que Él es consciente de todo lo que sucede en el mundo, y lo mismo ocurre con todos los demás antropomorfismos similares. Los antropomorfismos como mano y ojo son bastante simples de entender, pero cuando tratamos de comprender toda la riqueza de tales alegorías en nuestra literatura sagrada, nos encontramos en una situación mucho más difícil. Es obvio que cuando nuestros sabios nos enseñan que Dios usa un talit, nos están brindando una lección profunda sobre la relación de Dios con nosotros. Al hablar de tzitzit, la Torá dice que la razón de este mandamiento es que debe recordar todos los mandamientos de Dios. Obviamente, entonces, esta lección también tiene algo que ver con el significado de los mandamientos. Vamos a tratar de entender esto mejor. Y tenemos que entender el problema del mal, o sea, ¿por qué existe mal en el mundo? Si Dios es toda bondad, ¿por qué permite que exista el mal? ¿Por qué es posible que las personas se hagan daño entre sí? ¿Por qué son posibles las guerras y los campos de concentración en un mundo creado y gobernado por Dios? Primero, debemos intentar responder una pregunta aún más básica. ¿Por qué Dios creó el mundo? Obviamente, es completamente ingenuo creer que alguna vez podríamos responder completamente esta pregunta. Dios está tan por encima de nosotros que no podemos comprender sus motivos, más de lo que una mosca puede comprender el trabajo de un gran matemático cuando está revoloteando alrededor de la cabeza de este científico. Dios está tan alto que ni siquiera podemos comenzar a entender lo que es su propósito. De acuerdo con nuestra perspectiva, el propósito de Dios en la creación es hacer el bien. Y para expresar su amor y bondad, Dios tuvo que crear el universo. Pero dado que Dios es infinito y en última instancia bueno, sería lógico pensar que si quiere dar el bien a su creación, tendría que ser el bien más elevado posible. ¿Y qué es ese bien? ¿Cuál es ese bien supremo? La respuesta debería ser perfectamente obvia. Este bien supremo es Dios. Dios creó un mundo en el cual podía dar de sí mismo. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿De qué manera puede dar Dios de sí mismo? ¿Cómo puede un simple hombre participar de Dios? La respuesta no es difícil si analizamos. Podemos participar de Dios pareciéndonos a Él en la mayor medida posible. Cuanto más nos parecemos a Él, más participamos del bien supremo que es Dios. Por eso es que Dios le dio al hombre libre albedrío. Si el hombre no lo tuviera, sería polos aparte, sería totalmente opuesto a lo que es Dios. Sería poco más que una marioneta o un robot. Al darle al hombre libre albedrío, Dios le dio la capacidad de imitar a Dios y por lo tanto participar de él. Por lo tanto, así como Dios eligió el bien por voluntad propia, también puede hacerlo el hombre. Pero para que esta elección sea real, Dios tuvo que crear lo opuesto al bien. Por lo tanto, creó la posibilidad del mal, para que el hombre fuera libre de elegir entre el bien y su opuesto. Aunque el mal no cumple con el propósito principal de Dios en la creación, cumple con su propósito de manera secundaria.
En cierto sentido, es como la cáscara de una fruta o la cáscara de una nuez. Son inútiles en sí mismos, pero tienen el propósito secundario de conservar la fruta hasta que se use. Lo mismo ocurre con el mal. No sirve el propósito principal de Dios de otorgar el bien, pero cumple con el propósito secundario de hacerlo posible. Debido a esta analogía, a menudo se hace referencia a las fuerzas del mal como cáscara o clipá en hebreo en relación con el propósito de Dios. El propósito último de Dios es hacer el bien y llevarnos a un mundo donde todo es bueno. El destino del mal es transformarse en última instancia en bien. Lenta, pero seguramente, el mundo debe alcanzar el nivel de perfección planeado por Dios. La tarea principal de perfeccionar el mundo pertenece al hombre. Es responsabilidad del hombre usar el libre albedrío que Dios le dio para el bien y así lograr un mundo que se ajuste al plan de Dios. Al hacerlo, se convierte en socio de Dios y por lo tanto puede participar de él en otro sentido. Pero Dios no deja las cosas al azar. También hay un elemento que se llama divina providencia. Aunque Dios dio a las personas libre albedrío, influye en el curso de la historia a gran escala. Dios guía el destino de cada individuo para cumplir su propósito. El hombre puede tener libre albedrío, pero Dios interactúa con él para lograr su meta. Por lo tanto, podría colocar a una persona en cierta situación, hacer que se encuentre con un amigo propicio, o de otro modo darle oportunidades para actuar de manera que ayude a guiar al mundo hacia la meta final. En cierto modo, la situación es muy análoga al juego de un maestro de ajedrez. Aunque su oponente tiene total libre albedrío, el maestro sabe cómo contrarrestar cada movimiento y así llevar el juego a la conclusión que desea. Usando esta analogía, podemos decir que Dios es el Maestro Supremo y su juego involucra a toda la humanidad. Lo que este juego es el triunfo final del bien. Sin embargo, además de esta providencia primaria, también debe haber elementos secundarios de la providencia que usa Dios específicamente para tratar con el mal. Y hay dos elementos secundarios de este tipo. Primero, hay un elemento de providencia que permite que exista el mal. Por lo tanto, aunque Dios está guiando constantemente el mundo hacia el bien, permite que el mal exista y que ese mal sirva a su propósito. El segundo elemento de la providencia es que nos proteja del mal. Donde quiera que el hombre entre en contacto con el mal, Dios debe darle por lo menos el poder para vencerlo. Ambos conceptos se mencionan al comienzo de la visión del profeta Ezequiel. El profeta escribe y dice así: miré y he aquí un viento tormentoso que vino del norte y una gran nube de fuego centelleante. Estaba rodeado por una luz brillante. Esa luz brillante la Torá la denomina Noga. De entre ellos había gente como el Hashmal en medio del fuego. Y entre ellos había 4 Hayot. Serán animales esas Hayot. Esta visión del profeta Ezequiel y Ejezquiel en hebreo implica conceptos tan profundos que nuestros sabios prohibieron el interpretar todo lo que escribió Ejezquiel. Por lo tanto, debemos limitar nuestras observaciones a las explicaciones ofrecidas por nuestros grandes comentaristas y sabios. El profeta Ejezquiel comienza su relato diciendo que se abrieron los cielos y vi una visión de Dios. Quiere decir que estaba viendo más allá de las apariencias de este mundo y logrando una comprensión del propósito y la providencia de Dios.
Las primeras cosas que vio el profeta fueron un viento tempestuoso, una gran nube y un fuego centelleante. Nuestros sabios enseñan que esos aluden a las fuerzas del mal que Dios permite que existan. Estas fuerzas son las que separan al hombre de Dios, y el profeta tuvo que romperlas para poder tener una visión de Dios. Lo siguiente que vio el profeta es una luz brillante, noga en hebreo, como les dije. Y esto alude al elemento de la providencia de Dios que sostiene el mal. Aunque pertenece a la noche y a la oscuridad, todavía conserva un rayo de luz de día. Esto a menudo se conoce como cáscara brillante o en hebreo klipat noga. Luego el profeta describe haber visto gente como el hashmal. La palabra hashmal es prácticamente intraducible, aunque la mayoría de las traducciones al inglés se refieren a ella como electrum, que significa ámbar. En el hebreo moderno, hashmal se utiliza como electricidad. El hashmal en realidad representa una fuerza espiritual que participa en el elemento de la providencia que protege del mal. El hashmal se erige así como una barrera entre el bien y el mal. Y lo último que vio el profeta son 4 hayot. La palabra hayá en hebreo significa literalmente criatura viviente. Y en este contexto es una referencia a cierto tipo de ángel particularmente asociado con la providencia de Dios. Un hombre trabaja con sus manos. Por lo tanto, cuando hablamos de las manos de Dios, nos referimos a su actividad. Del mismo modo, el hombre escucha con sus oídos. Por lo tanto, cuando hablamos de los oídos de Dios, nos referimos al hecho de que Él escuche nuestras plegarias. Lo mismo ocurre con todas las demás expresiones que mencionan de manera física a Dios. Si deseamos entender lo que se entiende por vestimenta de Dios, o sea, su talit, debemos volver a nuestra discusión sobre la función de la vestimenta con respecto al hombre. Entonces, podemos tomar esa función en su sentido más abstracto. Como dijimos antes, la función principal de la ropa es servir como barrera contra la pasión. Tomándolo en su sentido más abstracto, podemos decir que el talit de Dios es también la fuerza que nos protege del mal. La ropa del hombre sirve para protegerlo de los elementos, adicionalmente a lo mencionado. Por lo tanto, podemos decir que la ropa sirve de protección ante un entorno hostil. El ambiente hostil a la piedad es nuevamente lo malo. En este sentido, también podemos abstraerlo para decir que el talit de Dios es el elemento de su providencia que nos protege contra el mal. Esto significa que el talit de Dios es idéntico al hashmal que mencionamos anteriormente. También podemos entender del relato que el pecado de Adán se puede ver de una manera un poco más profunda. Cuando la serpiente estaba tentando a Javá, le dice: el día que comieras del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios. A primera vista, esto parece una declaración sumamente enigmática. Igualmente desconcertante es la cuestión de cómo Adán y Javá, que poseían una inteligencia extraordinaria, pudieron haber caído ante el argumento de la serpiente. Pero como dijimos antes, el objetivo de la creación del hombre es esforzarse para imitar a Dios. Por lo tanto, el argumento de la serpiente fue que había que había que ingerir el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal para conocer de qué se trata, y de esa manera entonces seríamos igual que Dios. La falacia de este argumento, por supuesto, fue que Dios había ordenado que no se ingiriera el fruto, y uno no puede cumplir el propósito de Dios yendo en contra de lo que Dios dice.
Esto también entonces explica otro pasaje enigmático en el mismo relato. Después de que Adán pecó y fue castigado, la Torá dice que Dios hizo prendas de cuero para Adán y su esposa. Dios dijo, he aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, una vez que lo vistió. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros? Esto es especialmente difícil de entender a raíz de que el hombre acababa de pecar y de ser castigado. Y aún más enigmático es la cuestión de qué tiene que ver esto con el hecho de que Adán y Jabá se acabaran de vestir. Dios estaba diciendo que ahora que el hombre había pecado y estaba sujeto a malos pensamientos, necesitaba de protección contra el mal. A este respecto se había vuelto como un Dios que también lleva una prenda con propósito similar. Podemos examinar ahora otra pregunta que la gente suele hacerse. Sabemos que la Torá tiene 613 mandamientos, 248 positivos, o sea, 248 que deben hacerse, y 365 negativos, o sea, negativos, 365 que no deben hacerse. ¿Pero por qué? ¿Por qué son necesarias tantas leyes? No es suficiente con que la gente tenga una idea general de qué es lo correcto, qué es incorrecto y después se adhiera a lo correcto. La respuesta, por supuesto, es no, porque hay maldad en el mundo. Si los hombres fueran perfectos, necesitaríamos de pocas leyes o quizás de ninguna leyes. Los animales sí necesitan de pocas leyes o de ninguna ley, porque ellos viven en total armonía con los otros miembros de su especie, sin nada que se parezca remotamente a una ley formal. Todo es parte de su naturaleza intrínseca. Lo mismo ocurría con Adán antes de pecar. Era inocente de cualquier mal y por lo tanto no necesitaba de muchas leyes o de reglas. Lo único que se requería es que observara un único mandamiento: no consumir del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque eso implicaba que tuviese libre albedrío. Y así permitirle alcanzar la perfección y la cercanía con Dios. Fue solo después de que el hombre pecó que necesitó de todo un código de leyes. Por lo tanto, los mandamientos sirven como una barrera contra las fuerzas del mal. Los mandamientos de la Torá nos protegen del mal. Son a este respecto el elemento del plan de Dios que sirve para alejarnos, si así es nuestra voluntad, del mal. Los mandamientos de la Torá son el elemento del plan de Dios que sirve como barrera. Pero como hemos dicho anteriormente, este concepto también es el talí de Dios. Por lo tanto, el talí de Dios es la suma de todos los mandamientos de la Torá, son los 613 mitzvot. Nuestros sabios nos enseñan que el mandamiento de los tzitzit es igual a las 613 mitzvot. Esto es lo que dice la Torá cuando habla de tzitzit y dice así: Velot taturu acharei levavchem veacharei einechem asher atem zonim achareihem. Los verás y no te desviarás de tu corazón y de tus ojos. El mandamiento de tzitzit alude al talí de Dios, que a su vez representa la estructura completa de los mandamientos como una barrera contra el mal. El Midrash nos dice que la primera vez que Dios se le apareció a Moshe, estaba utilizando talit. ¿Y cuándo fue esa vez? Cuando le enseñó el primer mandamiento que recibió el pueblo judío como nación, que fue la creación de un calendario. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Entre todos los mandamientos que Dios le enseña a Moshe, y el primer mandamiento que recibe el pueblo judío como nación, que es establecerse un calendario, no había algo más emocionante que enseñarles, el justo establecimiento de un calendario. Pues resulta que sí, porque era antes de que el pueblo judío saliese de Egipto. En Egipto eran esclavos, no tenían libre albedrío, no tenían libertad de elección. El hecho de hacerse un calendario como primer mandamiento es: ya no me rijo
por el horario, yo no me rijo por el calendario de mi opresor. Ahorita tengo mi propio horario, mi propio calendario. De alguna manera está indicando que la libertad es inminente. Y 7 semanas después de salir de Egipto, al llegar al monte Sinai, tienen sus mandamientos, ya no se rigen por las leyes de los egipcios, ahorita se rigen por sus leyes, tienen libre albedrío, tienen libre capacidad de elección. Entonces sí era muy importante ese primer mandamiento que recibe el pueblo judío de establecerse un calendario. El elemento principal del plan de Dios que sirve como barrera contra el mal es el conjunto de mandamientos de la Torá. Pero aunque los mandamientos son de origen divino, no sirven a su propósito a menos que sean cumplidos por el hombre. En este sentido, el talí de Dios no está completo a menos que sea completado por nosotros los hombres. El papel del hombre en completar el manto de los mandamientos de Dios está representado por los tzitzit en las 4 esquinas. Recuerden que el talit es una prenda rectangular y que en sus esquinas tiene tzitzit. Sin el tzitzit, el talit no es más que una pieza rectangular de tela, salido del telar al cuerpo del ser humano. Lo mismo ocurre con el talit de Dios. A menos que se cumplan con los mandamientos, ese talit no cumple con ninguno de los propósitos. En este sentido, los tzitzit, al ser hilos sueltos, recuerden, los hilos sueltos, son como la parte no tejida del manto de Dios. Y esta parte no tejida requiere del hombre para que lo complete. Como dije, el talit es una prenda rectangular. Y nuestros sabios enseñan que la figura de 4 lados es el arquetipo de algo que es hecho por el hombre. La forma del talit alude al hecho de que la responsabilidad principal de completar el talit de Dios está en manos de nosotros, en manos de los hombres. Somos la meta de la creación de Dios. Y en el mundo espiritual existen solamente para su bien. Esencialmente hay 4 niveles en el plano espiritual que se alude con las 4 letras del nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei. Las 4 esquinas del talit aluden a estos niveles y por lo tanto el vínculo espiritual entre Dios y el hombre. En la visión del profeta Yehezkel, después de que vio el Hashmal, que era la vestimenta de Dios, vio a los 4 ángeles llamados Hayot. Estos 4 ángeles son los 4 tzitzit en las esquinas del talit de Dios. Es por eso que el profeta los vio unidos al Hashmal, que representa el talit de Dios. Nuestros sabios además nos enseñan que el Hashmal existe principalmente para estos ángeles, así como el talit se usa para el tzitzit que contiene. Como sabemos, la providencia de Dios se dirige principalmente a través de estos ángeles. Por lo tanto, también representan el vínculo entre Dios y el hombre. Dado que los tzitzit representan el vínculo entre Dios y el hombre, cuelgan debajo del talit. El talit de Dios está muy por encima del alcance, pero su tzitzit cuelga como un salvavidas del cual podemos agarrarnos. Nos alcanzan para que podamos completar el talit de Dios mientras que al mismo tiempo nos perfeccionamos. Por lo tanto, el tzitzit tiene 5 nudos. Estos 5 nudos aluden a los 5 libros de la Torá. Estos nudos son los que unen al tzitzit al talit, así como la Torá une al hombre a los mandamientos de Dios. Los tzitzit tienen 8 cuerdas. Recuérdense que nosotros en el Seder de Pesach cantamos una canción que tiene mucho que ver con los números. Ejad mi yodea, 1 quién sabe. ¿Alguna vez nos hemos puesto a analizar esos números de qué se tratan? En la canción Ejad mi yodea se habla mucho del significado particular de cada número en su relación con el pueblo judío.
Comienza con 1 y el número máximo es 13. Cuando preguntamos Shmoná mi yodea, 8, ¿quién sabe? La canción responde Shmoná yemei milá, 8 días para la circuncisión. El significado particular del número 8 es el hecho de que el ritual de la circuncisión del Brit Milá se realiza al 8º día. El Brit es el pacto, es el ritual más antiguo del judaísmo. Fue el pacto que Dios hizo con Abraham tan pronto como fue elegido para ser el padre del pueblo judío. Pero ¿cuál es su significado? Una pista importante proviene del hecho de que el Brit Milá se efectúa el 8º día. Todos sabemos que vivimos en un mundo tridimensional. Nuestro universo tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Pero si damos un paso para atrás y retrocedemos, vemos que cada dimensión tiene 2 direcciones. Por lo tanto, hay 6 direcciones. Arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. El Maharal de Praga, el Rabbi Yehuda Lof, señala que una de las principales razones por que el mundo fue creado en 6 días fue esa, para completar un mundo tridimensional. Pero también explicamos de esta manera la razón del Shabbat. Podemos pensar en 6 direcciones primarias como 6 líneas, todas emanan de un punto central. El Shabbat representa entonces ese punto. Y como tal, conecta las 6 direcciones y por lo tanto unifica nuestro mundo tridimensional. Entonces, el número 7 representa la perfección del mundo físico. Y al descansar en el 7º día, Dios lo completó y perfeccionó. Esta es una de las razones por las cuales el número 7 aparece tantas veces en la tradición judía. Pero, más allá de lo físico, está lo trascendental. ¿Y qué número corresponde al trascendental? El 8. Un buen ejemplo de esto es el milagro de Hanukkah. El hecho de que una jarrita de aceite cuyo contenido alcanzaba para alumbrar un día, duró 8 días. Fue un milagro que trascendió las leyes de la naturaleza. Estamos en presencia de algo que está por encima de lo físico, por lo tanto, Hanukkah es un festival de 8 días. Lo mismo ocurre con la división del Mar Rojo, el mayor milagro en la historia. Esto también tuvo lugar al 8º día. Nosotros celebramos el 7º día de Pesaj, la separación del mar. Pero la salida de Egipto, el éxodo, comenzó el día anterior, antes de que hubiera Macat Bejorot, cuando se pintó con sangre el marco de la puerta, cuando se consumió Corban Pesaj, el sacrificio pascual. Entonces, al 8º día de iniciarse Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, es que se conmemora o se abre el mar. O sea, también trasciende lo físico, es algo que está por encima de nosotros. Quiero hacer aquí otro pequeño paréntesis. La Torá está llena de milagros. Sin embargo, a nosotros los judíos no nos gustan los milagros. Porque el milagro rompe con el orden natural. Si nos fijamos en el lenguaje que utiliza la Torá en la creación, el nombre de Dios que se utiliza es Elohim, ley, orden, justicia. El universo se rige por leyes. El universo es ordenado. Si ocurre un milagro, se rompe el orden natural, por lo tanto, estamos contradiciendo lo que menciona la Torá, ley, orden, en la creación del universo. Como a los judíos nos gusta rascarnos así los oídos. Entonces, ¿cómo es que le dimos la vuelta a eso? Decimos que el potencial para el milagro fue también hecho durante la creación, por lo tanto, los milagros no son un rompimiento del orden natural. De hecho, no nos gustan los milagros. Nuestra fe no se basa en milagros. Nuestra fe se basa en el hecho, y lo mencioné, de que Dios se le aparece a millones de personas y le manifiesta su voluntad.
No es como las otras religiones, donde un individuo dice que tiene un mensaje que darle a la humanidad, y entonces en un arrebato de grandiosidad y de generosidad, él va a compartir eso con las demás personas, consigue discípulos, consigue fieles, y esa religión va creciendo. Nosotros no. Nosotros comenzamos con Dios dirigiéndose a millones de personas de manera simultánea. Milagro hubiera sido de que no hubiera sido así, porque si no, ¿cómo se mantiene una religión a lo largo del tiempo? El hecho de que nuestros antepasados vieron todo el mundo lo mismo, fue lo que transmitieron de generación en generación, y si nosotros pensamos que fue hace 3.500 años, mira, que uno puede decir que es mucho tiempo, si le damos a una generación 40 años, dividimos 3.500 entre 40, creo que me da algo así como 28. Entonces son 28 transmisiones de padres a hijos, y si nos parece 28 muy lejano, tenemos que ver que hoy en día tenemos bisabuelos, abuelos, padres, hijos. Tenemos 4 generaciones conviviendo en uno solo. Así que 28 generaciones no es tantas transmisiones una detrás de otra. No fue tan largo el tiempo. Entonces, la circuncisión, el Brit Milá, se realiza el 8º día, esencialmente por la misma razón. Representa el pacto de Dios con Abraham, y a través de esto Dios establece el hecho de que Abraham y sus hijos van a vivir en un plano trascendental, van a estar por encima de lo meramente físico. A partir de ese momento, el judío tendría un vínculo directo con el reino de la espiritualidad, y yo creo que la mejor demostración es nuestra supervivencia a lo largo de tantos siglos de persecución. Una vez cierto pastor protestante que fue invitado por Napoleón al palacio, y Napoleón le dice: muéstreme o demuéstreme la existencia de Dios. Y la respuesta del pastor fue: los judíos. Volviendo al Brit Milá. El hecho de que el Brit Milá se realice en el órgano sexual también es de particular importancia. En el acto de reproducción, el hombre entra en contacto con lo trascendental de la manera más singular. A través del acto sexual es que se pueden traer nuevas almas a este mundo. Es la manera en que el reino espiritual viene al área física. Por lo tanto, el número 8 es el que está indicado para el vínculo entre el ser humano y lo trascendental. Entonces, este es el significado de las 8 vueltas del tzitzit. Indican que el judío tiene vínculo con lo trascendental. A través de los mandamientos, el hombre puede llegar a tener una relación única con Dios. Las 8 cuerdas que nos atan al talit y a Dios nos indica que estamos atados a algo que va mucho más allá del dominio físico. Las 8 cuerdas están atadas por los 5 nudos que ya habíamos mencionado, que representan los 5 libros de la Torá. El único vínculo que tienen las cuerdas con el talit es a través de los nudos. Esto indica que solo hay una forma de lograr lo trascendental, y es a través de los 5 libros de la Torá.